Saludos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es una gran bendición tener conmigo en este día a un querido hermano, un hermano que es misionero con su familia en la ciudad de Madrid. Corey Meyer es un hijo de misioneros. Él sabe lo que es servir al Señor y es de verdad un placer tenerle con nosotros en este día desde Madrid. Hermano Corey, si quieres presentarte y hablar un poco acerca de tu ministerio, bienvenido. Amén. Pues muchas gracias, hermano Juan, por mi oportunidad. Mi nombre es Corey Meyer. Yo soy un misionero aquí en Alcorcón, Madrid. Tenemos ahora 6 años en España y hemos plantado la Iglesia Bautista Más Vida hace 4 años y pico ahora. Y estamos contentos sirviendo al Señor aquí en España y doy gracias a Dios por este privilegio, de verdad. Amén, hermano Correa. Ha sido para mí de manera especial muy interesante ver tu trayectoria aquí en España. Hermano Corri creció, como dije, como hijo de misioneros en Alemania y está casado con una mexicana, hermana Claudia, y juntos están ahí en Madrid. Y hermanos, es hermoso ver cómo Dios está usando a estos queridos hermanos en esta Amén. iglesia bautista Más Vida. Y eso será quizá tema de otra entrevista, cómo Dios está obrando en este lugar de una manera tan especial y de tanta bendición verlo. Hermano Corri, hace unos meses estuvimos en nuestro retiro para pastores, para misioneros, para obreros en Ayerdi. Y salió este tema acerca de la educación de los hijos, entendiendo que estamos enfrentando momentos de desafío para los hijos que están creciendo en una sociedad cada vez más, vamos a decir, agresiva en cuanto a las cosas de Dios, a la fe cristiana. Y salió el tema de que tu hija, Hadassah, que es la mayor, Ujú. tienes dos hijas, nos comentase cómo ella está preparada para presentar defensa por su fe. A mí me Mm. encantó cuando tú nos contaste eso porque creo que es muy importante que entendamos como padres algunas cosas, pero antes de entrar más en detalle, cuéntanos un poquito qué es lo que has hecho como papá, cómo surgió en ti esta idea, de qué manera has entrenado a tu hija para que ella eh, pues pueda estar firme y pueda responder a aquellos que le piden pues una explicación, ¿no? Acerca de sus Ya. creencias. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, en principio, la idea fue de salir con ella semanalmente y pasar tiempo con ella. Y luego ella forma parte de nuestro equipo aquí. Y cuando salimos para cenar o comer con gente o tomar café con la gente de nuestra ciudad, tienen preguntas, acusaciones, lancen como eh, tienen sus cosas en contra del cristianismo. Y Hadi tenía un interés en cómo, papi, cómo podemos responder a estas cosas. Entonces empezamos un viaje juntos estudiando la apologética y estableciendo una defensa de nuestra fe y tener la preparación para dar una respuesta a esas personas. Y obviamente hemos hablado de que no, el propósito no es para ganar la conversación, pero Mm, para ganar el corazón de la mm, persona y mostrar que el cristianismo tiene muy buenas respuestas a esas preguntas. Entonces, eso es como hemos empezado, hablando mucho juntos y luego en su experiencia con nosotros, tomando café con esas personas. Por ejemplo, nuestros vecinos son ateos todos. Y cada vez que comemos juntos, entramos en la conversación y ellos empiezan con sus dudas y con sus cosas en contra del cristianismo. Y Hadi encanta ahora ayudarme con las respuestas. Y mm, ella tiene la disciplina para estudiar, leer
y ha invertido tiempo mm, en esto y ujú, ha servido mucho. Es que ella fue a un colegio público aquí en España. ujú, Ella fue la única cristiana en todo este colegio, de 400, 500 estudiantes, no recuerdo. mm, La única. mm, Y en el clase, madre mía, la posición y el ambiente. Entonces ella quería volver al colegio con respuestas. mm. Entonces yo como papi, como padre, quería ayudarla, prepararla en este sentido de defender a nuestra fe. Bueno, Eso es más o menos lo que ha ocurrido. hay algunas cosas que son muy interesantes, Corey, que has mencionado. Y es, eh, primeramente quiero mencionar eh, el hecho de enseñar a tu hija que la oposición no es algo que tenga que estorbarle en su vida, Ujú. ¿vale? Sino que debe de ser una oportunidad de animarla, de prepararla, de enseñarle, porque tú puedes encerrarte en la idea de que no es que es muy difícil, la gente no quiere, la gente no escucha y casi casi los hijos pueden crecer con cierta amargura, ¿no? Porque Ya, los padres no sabemos enfocar y vale, sí, es difícil, pero vamos a hacer algo, ¿no? sí. Y eso me encanta. El día de ayer, no, hace unos días, no recuerdo hace cuántos, pero hice una entrevista a mi pastor, hermano Luis Ramos, y él mencionaba de que un hijo de un pastor estuvo con él y este chico estaba tremendamente amargado Mm, por cosas del ministerio. sí, Y bueno, sabemos que hay muchas cosas, ¿no?, que pueden surgir, pero una de ellas es precisamente que los hijos no tienen un fundamento firme en su propia fe, mm, en su conocimiento de Dios. Y yo creo que los hijos deben de entender que el Dios de papá tiene que llegar a ser su Dios. ya, No, no es por ósmosis, no es por ser parte de sí, un hogar cristiano, sino la importancia que tiene. Y esto me lleva a la lectura de lo que es la definición de la palabra educación. Y yo creo que encierra varias de las cosas que tú has mencionado. Entendiendo, Corey, creo que estarás de acuerdo conmigo, en que la educación no es responsabilidad de la escuela, amén. porque la escuela da o debe dar conocimiento general. Tristemente ahora las escuelas endoctrinan, que ese es parte del gran peligro, que la iglesia tampoco es la responsable, puede Ya, dar buena enseñanza, buenos principios, por supuesto, de la palabra del Señor y todo lo que nos enseña Él, pero es en el hogar donde se amén. debe de educar. La palabra educación significa, o ese es el significado de esta palabra, es la educación, es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, Ujú, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Entonces, es evidente que estamos ante un buen ejemplo de un papá que ha enseñado a su hija y la ha guiado y se ha tomado el tiempo para prepararla, para enfrentar los desafíos de vivir en un lugar donde la ya. mayoría de las personas no tienen interés en Dios. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cosas que has usado? Tú hablaste de la apologética, que Ya. es la defensa del Evangelio. Danos quizá algunas ideas de estas herramientas que has usado para ayudarle a tu hija en esta preparación. Dos cosas. Hay libros de la apologética, Ujú, por ejemplo, El caso de Cristo de Lee Strobel. ujú, Esos libros son muy buenos, aún por un lado, porque nos muestran una defensa de la fe, cómo podemos
explicar por qué la Biblia no es una mentira, no fue la creación o invención de los hombres, eh, no, los hombres no han cambiado la Biblia, cosas así, ujú, ¿vale? La diferencia, por ejemplo, entre el Islam y el cristianismo, que el Islam es un hombre en una cueva que escribió la Biblia, su Biblia, el Corán, 600 años después de la vida de Cristo. Y por el lado de nuestra Biblia tenemos testigos oculares. ujú, Y fue escrito durante la vida de los testigos oculares. Nadie puede publicar una mentira ujú, durante la vida de la gente que han visto esas cosas. ujú, Entonces, cositas así que nos ayuda. Por otro lado, la apologética deja mucho que desear doctrinalmente. Son bastante ligeros en este sentido. ujú, Por esto, he animado mucho a mi hija a leer cosas profundas, como Charles Spurgeon, por ejemplo, ujú, a, ¿cómo se llama? A.W. Tozer, el autor Tozer. ujú, También es un autor muy famoso con los bautistas, porque la mayoría de los libros para jóvenes son muy descafeinados y tienen el enfoque en mí mismo, y todo es para mí. ujú, Y veo cuando lees Los Puritanos o Charles Spurgeon o algo así, el enfoque está en Dios, ujú, está en su gloria. ujú, Y eso es lo que he hecho con Hadassah. Y ella tiene la disciplina para leer y tomar notas, marcar cosas en estos libros ujú, y han ayudado muchísimo para ujú, formar su fe. Porque la gran parte de la apologética no es tanto la historia, la ciencia, es más solamente explicar exactamente lo que creemos. La gente aquí en España no tiene ninguna idea del cristianismo, ujú, ninguna idea de lo que realmente creemos. ujú, Entonces tienen todo mezclado. Entonces Hadi, cuando está conmigo, explica muy bien exactamente lo que creemos y por qué creemos esto. ujú. Amén. Entonces eso ha ayudado muchísimo leer algo más profundo Ujú, y evitar esas cosas ligeras y cosas que no tienen profundidad. ujú, ujú. O sea ¿Sabes? que es muy importante enseñar a los hijos a pensar, Sí, a que tengan un criterio propio y que ya, aprendan a desarrollar sentido común, porque desgraciadamente vivimos en una época en que todo está ya muy digerido, por decirlo de alguna manera. sí, Todo está rodeado por ocio, por pasarlo bien, por diversión, y, exacto. y a los chicos no les gusta pensar. Y Sí, entonces, desde luego, cuando sale una persona eh, que piensa y que defiende lo que piensa y sus creencias, claro que llama la atención. Ah, ¿Hay alguna otra cosa que tú podrías recomendar? Por ejemplo, si hubiera algunos padres que escuchen esta entrevista, que estén teniendo un desafío en su hogar con sus hijos en cuanto a la fe, pienso en pastores, misioneros. eh, Evidentemente eres una persona organizada, eres una persona que dedica tiempo, una persona que tiene prioridades establecidas. Yo creo que eso es muy importante si queremos tener un avance en nuestra vida, tener las cosas bien en prioridad. Entonces, ¿algún consejo que tú pudieras dar para comenzar? Aquellos que digan, oye, yo quiero comenzar algo así con mis hijos, quizá alguna, no sé si has escrito algo o lo tienes todo en tu mente. ¿Qué podrías tú decir a unos padres que quisieran comenzar este tipo de trabajo con sus hijos? yo creo que paso número uno es salir y tener un tiempo dedicado a hablar. Mm, Yo hago esto y también mi esposa sale con Hadassah y tienen conversaciones profundas. mm, Porque si estamos en casa no es igual, mm, porque hay cosas, gente viene, ¿sabes? Pero ujú, cuando salimos a un cafetería o un coffee shop o algo para tomar, pasar tiempo juntos ujú, y empezamos a hablar porque quería escuchar su corazón. ¿Qué dudas tienes, Adi? ¿Qué mm, estás pensando? mm,
Y para llegar a esta profundidad en esas conversaciones, y cuando ya entendí su corazón y dónde estaba y qué problemas tenía en su vida, eso me ayudó en mi parte como padre para guiarla, para Ujú, encontrar respuestas y ayudarla con estas cosas. ujú, Porque, claro, lo que escuchó en el colegio, en el instituto, como dicen aquí, las críticas en contra del cristianismo, esas dudas han quedado con ella en su corazón. ujú, En esas conversaciones ha subido estas cosas que ella tenía en su corazón. ujú. Y, y bueno, otra cosa que hemos hablado, hermano, en el retiro, la importancia de disfrutar el ministerio. Ujú, ujú. Que creo que muchos de mis amigos que he crecido en el ministerio tenían amargura porque solo han visto lo negativo del ministerio. Amén. Y un día, hermano, es lo que quería compartir, una cosa, un cambio del switch, el chip con mi hija. Vino a la iglesia una australiana visitando Madrid, pasando Madrid, y vino a nuestra iglesia y ha venido a España para hacer un viaje espiritual, para encontrar respuestas. Ujú, Yo he sentado con ella después del culto para hablar con mi hija. Y ella empezó con sus cosas de espiritualismo y todo esto. ujú, Yo empecé a predicar el Evangelio, compartir el Evangelio con ella, dando respuestas. Y yo recuerdo el momento cuando ella ha quebrantado y ujú. empezó a llorar y recibió a Cristo en su corazón. Amén. Esto fue un día que ha cambiado la historia en la vida de mi hija, Mm, porque ella sentado a mi lado, viendo esto, me dijo, papi, eso es el punto del ministerio. mm, Todas esas tonterías y argumentos y no, esto es el enfoque de llevar el evangelio a alguien y poner en palabras que ellos pueden entender. mm, Y eso ha creado ese deseo de, yo quiero hacer esto. mm, Entonces, el propósito de estudiar la apologética y tener respuestas no es para ganar conversaciones, mm, pero es para estar preparado para en esos momentos, cuando alguien viene con preguntas, podemos contestar y ujú. guiarles al Señor y guiarles a la cruz y al Evangelio. Entonces doy gracias a Dios por este momento que ha cambiado el corazón de mi hija. Mm. Bien. Emma Corby, hay otra cosa, bueno, la verdad es que me encantó escuchar esta historia porque evidentemente estamos hablando de una jovencita que tiene un corazón sensible Amén. y que ama al Señor y que está disfrutando el ministerio. Sí. Esto me lleva, estaba anotando algunas cosas ahora que te estaba escuchando, que la fe no se mete a fuerza. Mm. La fe en Dios, el creer en el Señor no es a fuerza, ¿no? Hay montones de jóvenes, hijos de pastores, hijos de misioneros, y yo sé que estoy entrando en un tema y un terreno un poco espinoso, pero creo que es importante mencionarlo. Sí. Están porque tienen que estar. Ya. Están solamente porque son hijos de tal o porque eh, Claro. tengo que quedar bien para que mi papá quede bien, o etcétera, etcétera. Pero qué importante, insisto, es entender que los padres tengan esa comunicación con los hijos y que Ya. les dejen ver eh, con misericordia, con amor, la necesidad de que Amén. ellos conozcan a Dios. Amén. Pero desgraciadamente a veces hay tantas presiones y pueden más esas presiones que el corazón entendido de Ya. que si mi hijo va a conocer el Señor, tiene que ser el Señor, el Espíritu Santo, el que tiene que obrar, ¿no? En ese corazón. Eh, Amén. insisto, lo digo porque hay muchos jóvenes que ya no están, Ya. no les Ya. interesa,
están enfadados, desilusionados, como el hijo de este pastor que me comentó, Sí, mi pastor, y es muy, muy triste. Así que me gusta muchísimo. De hecho, pensé en esa entrevista hacértela a ti cuando me contaste de esto, de esta amén. maravilla con Hadassah y esta labor que están haciendo. Y me imagino que la pequeña también estará, la más pequeña estará aprendiendo. Sí, Am, entonces, pues Corey, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado este tiempo, porque yo creo que si hay alguien que escuche esta entrevista, esta charla, y que sinceramente está buscando cómo ayudar a sus hijos para vivir en un mundo cada vez más agresivo y más difícil en cuanto al rechazo al Evangelio. Y bueno, aquí en Europa sabemos lo que ya, es, ¿no? Pero está corriendo por todo el mundo. Así que para mí ha sido una bendición muy grande. Te agradezco mucho tu tiempo. Espero que algún día nos des otra entrevista hablando de algún otro tema, por eh, supuesto. porque son cosas que yo quiero poner al alcance de muchos hermanos, que les Amén. anime, les ayude. No sé si Ya. hay algunas otras palabras, otra cosa que quisieras compartir antes de que Sí, terminemos la entrevista. sí, otra cosa que he mencionado en el retiro, en ayer, Ujú. creo que es importante como padres hacer el esfuerzo y sacrificio para llevar a nuestros hijos a conferencias. Mm, Y para mí esto he visto el cambio. Bueno, por ejemplo, en Ayerdi tienen la conferencia para hijos de misioneros. Y yo recuerdo, es 4 horas de Madrid a País Vasco, 4 y media para regresar y luego repetir. Es pesado, mm, pero vale la pena porque he visto un cambio tremendo en el corazón de mi hija. mm, Hace un año hemos recibido una invitación a la iglesia de Pastor Ezequiel Salazar mm, y, y él, en su corazón tan tremendo, me han animado a traer mi hija. mm, Y esto fue una experiencia tremenda el corazón de mi hija, especialmente para nosotros aquí en Europa. Ella mm, no tiene acceso de esas iglesias y conferencias. Entonces, cada oportunidad quiero hacer el sacrificio como padre y llevarla mm, a cualquier oportunidad, conferencia misionera, algo para jóvenes. Es tremendo el efecto. ujú, Y merece la pena para nosotros, creo, hacer este esfuerzo. Y para mí, si hay una conferencia en Alemania, nos vamos, mm, porque quiero invertir en mi hija, mm, porque ella, pobrecita, está trabajando aquí en el ministerio. Y como tú sabes muy bien, hay mucha oscuridad aquí, ujú, muy pocos creyentes. Pero cuando ella puede participar en esas conferencias, esos momentos bonitos con otros creyentes de su edad, tiene un efecto hermoso de verdad. Entonces creo que es importante invertir en estas cosas. Amén, amén, tremendo hermano Cory. Sí, Ya, eh, cuesta, es un sacrificio, ya, pero ¿en qué mejor podemos invertir amén, que en la vida espiritual de nuestros hijos, ¿no? amén, Hermano Cory, muchísimas gracias por tu tiempo. Como por dije, supuesto, quisiera tener otra vez la oportunidad de entrevistarte, bueno, tener unas charlas más contigo. Y amén, igual un día con tu hija también, ahí a tu lado, ok, con tu esposa, amén, y que nos cuenten algunas experiencias, pero de momento te agradezco muchísimo, te mando un abrazo bien fuerte hasta Madrid igualmente, y bueno, pues voy a despedir la entrevista y ahora vuelvo contigo. amén, Dios te bendiga. igualmente.